ser, pues, digamos, una dinámica distinta a la que pues, se viene manejando. Voy a mostrar un caso clínico y vamos a enfocarnos en los hallazgos del examen físico y en realidad cómo examinarlos de una manera correcta, que pues creo que todos nos hemos enfrentado a esto eh, durante nuestra práctica clínica. A los estudiantes pues, es muy importante que es algo que no se hace usualmente pues como médico general, pero pues que uno debe tener conocimiento para poder identificar cuándo solicitar una valoración, sea por neurología o por neurocirugía. Entonces arrancamos con el caso clínico. Nuestro paciente se llama Sebastián, tiene 22 años, es estudiante. A él lo remiten el día domingo en la noche. De Puerto Tejada, pues presentó una herida por arma de fuego hacia más o menos las 10 de la noche. Pues en ese momento no se conocía más información sobre lo que había sucedido. Comentaban en la remisión que el paciente llegó en un Glasgow de 10, venía ya con 2 accesos venosos, le administraron líquidos, le pusieron un bolo de antibiótico y lo remitieron como una urgencia vital acá a la institución. Acá cuando llegó ingresó en un Glasgow de 6, al parecer llegó con movimientos de decorticación, una isopolia izquierda. Por estos hallazgos deciden asegurar la vía aérea y pasan a la tomografía. Como antecedentes, en realidad no tenemos pues, antecedentes importantes, aparte de que el paciente pareciera consumidor regular de marihuana y cocaína. Eh, Cuando llegó y lo evaluamos, esta es la evaluación pues, neuroquirúrgica, vemos que teníamos un paciente en muy mala condición general, estaba hemodinámicamente estable, tenía un vendaje elástico en el cráneo. Cuando lo evaluamos estaba pues, con los efectos residuales de la pseudoanalgesia y el bloqueo neuromuscular. Entonces pues, tuvimos un Glasgow de 3, las pupilas eran de 3 milímetros no reactivas, no tuvimos respuesta motora a los estímulos externos y le quitamos el vendaje y evidenciamos pues, que tenía una herida puntiforme parieto-occipital izquierda que no tenía sangrado activo, pero tenía salida evidente de pues, material encefálico por la herida. Esta es la tomografía inicial. Entonces quiero que alguno de los estudiantes me describa esta tomografía. Valentina, ¿qué ves? Los estudiantes están conectados. Todo que estamos conectados desde este celular. Vale, listo. Entonces, alguien que me describa esta tomografía. ¿Qué ve? Ahí volví la colocar. José, describamos la tomografía, por favor. Ok, entonces podemos correrla una última vez. Lo que yo alcancé a apreciar allí, se está entrecortando un poquito, era un tag inicialmente normal, pero que después se aprecia un sangrado en cisterna de la base con una puerta de entrada parieto-occipital izquierda que deja una lesión, una hemorragia en forma de riel que va hacia el hemisferio contralateral y se asocia a neumoencéfalo frontal derecho. Y sí, está bastante matizado y está como bastante lesionado todo el camino que va dejando todos los estigmas, pues probablemente herida por cavitación, herida por arma de fuego, ¿no? Sí. Bueno, voy a hacer la descripción de la tomografía. Pues vemos que es un ataque de cráneo simple donde evidenciamos que hay una fractura asociada al ingreso del proyectil parieto-occipital del lado izquierdo que tiene un trayecto transfixiante hacia anterior con una herida bihemisférica, con un sangrado intraventricular, una hemorragia intraparenquimatosa en riel de tren y un sangrado subdural agudo también en el seno longitudinal superior. Al parecer también tiene un sangrado, si vemos hacia el lado derecho, hacia la convejidad, vemos también un hematoma subdural agudo, pues es muy fino, pues hay un hematoma subdural agudo también relacionado al frontal del lado izquierdo. Si vemos por acá, esto es sangre, y pues el artefacto por el trayecto del proyectil. Entonces, ¿qué hicimos con ese paciente en ese momento? Decidimos dejarlo bajo sedación profunda, teniendo en cuenta el mal estado de Glasgow en el que llegó, y le seguimos pues en el tiempo.
El paciente es trasladado a UCI bajo efectos pues, residuales de la analgesia, alcanzando un Glasgow de 7, tenía una apertura ocular con el estímulo doloroso, pues el tubo orotraqueal no tenía respuesta verbal y la respuesta motora hacía retirada. Estaba pues estuporoso, tenía unas pupilas anisocóricas, una izquierda de 4 milímetros, una derecha de 3 milímetros, que hasta donde repasamos podría considerarse entre comillas una anisocoria fisiológica, porque ambas están reactivas y simétricas. Entonces se decidió en ese momento dejarlo bajo sedación profunda como medida pues neuroprotectora. 6 horas después lo volvimos a evaluar, donde encontramos un paciente con las pupilas midriáticas que todavía tenía un reflejo corneal izquierdo del lado que era presente, el tusígeno estaba presente, entonces se decide entonces retiro de la sedación para valorar objetivamente en realidad el Glasgow del paciente por este hallazgo de las pupilas midriáticas. 6 horas más tarde vemos que el paciente se torna hemodinámicamente inestable, ya lo teníamos sin sedación, bajo ventilación mecánica invasiva, ya no asistía, el Glasgow en ese momento era 3, las pupilas eran de 6 milímetros no reactiva, no tenía respuesta motora a los estímulos y tenía ausencia de reflejo carinal, oleóculo vestibular y los óculos cefalógilos y corneanos bilaterales. En ese momento se decide pues, que el paciente se encuentra en un estado de pues, disfunción córtico-troncular y pues, continuar el protocolo de muerte encefálica pues, con estos hallazgos clínicos. Entonces, antes de continuar, quisiera que alguno de los estudiantes me hiciera un análisis de qué paciente es este, qué paciente tenemos. Pues, o sea, en general es un paciente que tuvo un trauma por arma de fuego. ¿Trauma de dónde? ¿Cómo? ¿Un trauma de dónde? Craneoencefálico. Ok, ¿cómo lo clasificarías según cómo el paciente llegó? Recuerda que llegó en un Glasgow de 6. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo, Pues grave. ¿Cómo clasificarías el trauma craneoencefálico de este paciente? ¿Es leve, moderado, severo? Llegó en un Glasgow de 6. Severo. Muy bien. Perfecto. Bueno, con respecto al trauma craneoencefálico, pues sabemos que la gran mayoría de casos de trauma craneoencefálico son por accidentes automovilísticos, caídas de propia altura, son traumas generalmente de origen pues cerrado, y cuando uno busca en la literatura lo que más está escrito y la gran mayoría de guías se refiere pues al traumatismo craneoencefálico cerrado, pero vemos que los traumatismos craneoencefálicos por herida por arma de fuego cada vez son más frecuentes. Anteriormente, cuando uno revisaba pues, la literatura, encontraba que la gran mayoría de cosas que estaban escritas eran en el contexto de pacientes o en el ámbito militar, pero como vemos cada vez es más frecuente en los entornos civiles y urbanos, especialmente en países como el nuestro, en donde pues, tenemos una cantidad importante de violencia. Se ha escrito que este traumatismo, entre todos los traumatismos que pueden ser ocasionados por herida por arma de fuego, es el más letal de todos. Y vemos cómo está escrito aquí que tiene una supervivencia que oscila entre el 7 y el 15%. El 90% de las personas mueren antes de llegar al hospital y de ese 10% que sobreviven a ese primer momento, alrededor del 50% mueren cuando llegan a la sala de emergencias. El pico de la mortalidad usualmente suele suceder más o menos 3 horas después de la lesión. Entonces, pues esta pequeña, digamos, introducción es básicamente para llegar a hablar del caso que pasó con el paciente y es que pues tuvimos que, el paciente tuvo un desenlace fatal con una muerte encefálica que clínicamente se pudo diagnosticar de manera temprana. Entonces, para esto vamos a hablar y a basarnos básicamente en este artículo que es del doctor Greer. Es uno de los, digamos, que más ha escrito sobre muerte encefálica en la última década. Básicamente, como introducción, la muerte encefálica representa el 2% de las muertes hospitalarias en adultos y el 5% pediátricas en los Estados Unidos. Esto pues relacionado a accidentes, pues, digamos, en la casa, porque mucha gente allá pues tiene armas. Se ha escrito que, pues, digamos, antes de que se desarrollara la ventilación mecánica invasiva, lo que sucedía con un paciente era que tenía una catástrofe neurológica
pues básicamente el paciente simplemente se quedaba apneico, se producía hipoxia, el corazón pues dejaba de latir poco después y se moría. Básicamente se ha descrito ahora que la muerte encefálica es un subproducto directo de la invención de la ventilación mecánica invasiva, y los primeros, digamos, casos que se describieron lo comentaban como, pues la frase que está escrita allí en francés es le coma de paz, que yo pues, no lo sé pronunciar muy bien, pero que significa el que no regresa. ¿Por qué? Pues porque es un daño irreversible. Posteriormente, digamos que se hicieron muchos trabajos, sobre todo de legislación, para determinar, digamos, de una manera uniforme el concepto pues, de muerte encefálica, el cual pues, se describe como, como un cese irreversible de todas las funciones del cerebro, incluido pues, el tronco encefálico. Hoy en día, la muerte encefálica es ampliamente aceptada desde el punto de vista conceptual y legal. Los protocolos pueden variar tanto dentro de los países como entre los países. Un ejemplo, nuestra institución se rige, digamos, con los protocolos desarrollados por la Universidad de Harvard en el 68, en donde, por ejemplo, algo importante es el tiempo que uno debe observar al paciente para poder definir que tiene una muerte encefálica, y para nosotros es 24 horas, pero estos tiempos pueden variar desde donde uno lo mire. Por ejemplo, para Canadá la muerte encefálica puede hacerse diagnóstica en 6 horas posterior al trauma, pues un tiempo que es un intervalo entre 6 y 24 horas. Los conceptos siguen siendo los mismos en todas las guías que uno revise, y básicamente es que la determinación se realiza clínicamente, pero a veces es necesario hacer alguna prueba auxiliar, o incluso es obligatorio cuando algunos de los, digamos, reflejos no se pueden valorar. Desde el punto de vista etiológico tenemos, digamos, dos causas grandes. Uno, que puede ser una lesión primaria cerebral. Tenemos muchos ejemplos, entre ellos cosas que vemos todo el tiempo como hemorragia subaracnoidea, trauma craneoencefálico, hemorragias intraparenquimatosas, ACVs masivos, o en raras ocasiones los tumores. Como una causa secundaria, por lo general, es el contexto del paciente que entra en paro cardiorrespiratorio y hace una lesión anóxica global. Con respecto a la fisiopatología, en realidad si uno se pone a ver por cada cosa, pues es distinta, pero todos terminan en una vía común que implica el aumento de la PIC. ¿Sí? El compromiso o el aumento de la PIC lo que va a llevar es a que haya un colapso circulatorio, ya voy a explicar por qué, y a una pues, lesión anóxica secundaria a este colapso circulatorio. ¿Cómo se viene, digamos, la evolución que tiende a tener digamos, esta muerte encefálica? Suele progresar de manera rostral a caudal, y la pérdida de la función del tronco cerebral es la última que se pierde, pues hay una resistencia pues, bastante grande por el tronco cerebral a la injuria anóxica, pues por la irrigación que tiene. Para recordar pues, un poco de los conceptos básicos, tenemos la doctrina de Monro-Kelly, que nos habla de que pues, el cráneo es una bóveda cerrada, es un compartimiento en donde están tres grandes cosas, que son el cerebro, obviamente, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Cada uno de estos, en un estado pues, como de homeostasis, ocupa un porcentaje del volumen pues, que está dentro de la bóveda. ¿Sí? Vemos como que pues, el cerebro, que es lo más abundante pues, volumétricamente, pues, ocupa un 80% de esto, la sangre un 10% y el líquido cefalorraquídeo otro 10%. En estados pues, digamos, normales, uno puede tener una PIC entre 10 y 20, en donde, pues, digamos, no hay ninguna alteración en ninguno de estos valores. Pero la doctrina de Monro-Kelly nos dice que el volumen cerebral permanece constante, y los volúmenes de líquido cefalorraquídeo y sangre disminuyen progresivamente cuando hay algún tipo de lesión que aumente el volumen, por ejemplo, del cerebro. En nuestro caso, el trauma craneoencefálico, vemos, por ejemplo, el caso del paciente, como había una hemorragia intraparenquimatosa, un edema cerebral masivo, lo que causa que pues la sangre y el líquido cefalorraquídeo tiendan a disminuir su volumen para poder compensar ese aumento del tamaño cerebral, entre comillas. Pero el cerebro no tiene una capacidad de autorregulación muy buena, por lo que cada aumento de la presión intracraneal genera una pérdida mayor, sea de sangre o de líquido cefalorraquídeo, lo que puede pues, conllevar a un colapso vascular. Y pues básicamente eso nos causaría la muerte cerebral. Ahora vamos a hablar literalmente de cómo está legislado esto. Es pues como ven, es un marco legal bastante largo.
tenemos que en 1979 la Ley 9 le ordena al gobierno colombiano reglamentar la donación de órganos y certificación de la muerte, aun cuando no sea mencionada pues, la muerte encefálica. Ya para el 88 se dictan otras disposiciones en materia de donación y trasplante. Básicamente, es la primera vez que se alude a la muerte cerebral y asegura la existencia de una presunción legal para la donación. En el 98, por el decreto 1546, cambia la terminología previa e incluye la definición de muerte encefálica como el fenómeno biológico que se precede a una persona cuando de forma irreversible presenta ausencia de las funciones del cerebro. Esto pues es confirmado por el examen físico, que es como, digamos, la mejor prueba que podemos utilizar. Para el 2004, el decreto 2493 reafirma esta definición, ¿sí? E incluye dos categorías, que es a los mayores de edad y los niños menores de 2 años. Además de esto, incluye también una excepción al proceder del diagnóstico cuando los pacientes se encuentran bajo efectos de algún tipo de sustancia, ¿sí? Sean relajantes, anestésicos o medicamentos que se utilizan pues, para inducir sedación. Además de esto, es la primera vez que se menciona que tiene que haber 2 criterios médicos para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica, y uno de ellos tiene que ser pues, un especialista en ciencias neurológicas, sea neurólogo o neurocirujano. Para noviembre del 2007, mediante la sentencia C933, básicamente es la primera vez en donde se menciona que hay que tener una presunción legal previa para uno negarse a ser donante de órganos. Es decir, en este momento todos los colombianos somos donantes de órganos, excepto aquel que en vida haya hecho un documento legal en el cual diga no quiero donar mis órganos. Como prerequisitos para la valoración, es muy claro y es importante que se deben cumplir numerosos criterios antes de determinar la muerte encefálica, además de determinar la causa subyacente de la muerte y asegurar de que esto se trata de un proceso irreversible. Nosotros como clínicos tenemos que ser conscientes de que hay muchos factores que pueden confundir esta determinación, incluyendo la irregulación de la temperatura, la presión arterial, los niveles de electrolitos, el estado ácido básico del paciente y la intoxicación, incluyendo pues medicamentos que puedan ser pues, administrados por uno mismo, como sobredosis de opioides, pues para el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es muy común, acá quizá de pronto con algo de heroína, y además de eso, medicamentos pues, que se usan en el tratamiento del paciente. Como vemos, el paciente nuestro llegó y lo sedaron y lo intubaron y estaba en un Glasgow de 3 inicialmente y luego mejoró, ¿sí? Pues, ¿por qué? Pues metabolizó los medicamentos y mejoró lo que tenía que mejorar antes de fallecer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico clínico? Para eso tenemos nuestro amigo el examen físico. Entonces, vemos esta tabla pues muy importante en donde nos dicen qué test vamos a utilizar y qué es lo que estamos evaluando. Entonces, lo primero es evaluar el estado de conciencia del paciente. ¿Qué estamos evaluando? La integridad rostral del tallo encefálico. Recordemos pues que la disposición del sistema reticular ascendente pues, está rostral en el tallo encefálico. Además de esto, evaluamos la integridad del tálamo. Recordemos, por ejemplo, en lesiones talámicas bilaterales que podemos tener un paciente enclaustrado, y las lesiones cerebrales y hemisféricas. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente es tratar de inducirle alguna respuesta al paciente. En un paciente con muerte encefálica no hay respuesta a ningún estímulo, ni auditivo, ni visual, ni táctil, ¿sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Pues usar un estímulo adecuado. ¿Qué estímulos, por ejemplo, hemos usado y que vemos todos los días en la práctica clínica? La estimulación supraorbitaria, que duele bastante, la estimulación de la escotadura temporomandibular, y además de esto, se puede utilizar también una estimulación intranasal con un cotón. Además de eso, podemos usar estímulos nociceptivos en los brazos o en las piernas que pues, podrían hacer, digamos, generar algún tipo de respuesta, aunque en ocasiones es difícil porque hay algunas respuestas que son signos de liberación medular y puede uno tener algún movimiento y llegar a confundirse. Otro de los test, pues, digamos, clínicos que utilizamos es la respuesta pupilar, y esto, pues, básicamente nos relaciona la integridad del mesencéfalo y la parte superior del tronco. Recordemos, pues, las aferencias del segundo y del tercer par para poder realizar el reflejo fotomotor directo y el consensuado, donde vemos que si iluminamos la pupila del paciente, pues, no deberíamos tener una respuesta.
o simplemente con la mano evaluar si el paciente alcanza a tener alguna respuesta oculoprotectora cerrando los ojos. Y ahorita vamos a ver clínicamente cómo se examina cada uno de estos en un video específico para cada uno de estos reflejos. Otro de los reflejos que evaluamos usualmente es el reflejo corneal. Este reflejo también nos analiza la parte superior del tronco y la parte media, básicamente por las aferencias del quinto y el séptimo par, la aferencia del quinto y la aferencia del séptimo par. Y lo que esperamos es que evaluando esto, que usualmente se recomienda hacerlo con un cotón sobre la córnea, no sobre la esclera, el paciente haga una respuesta de cerrar el ojo, ¿sí? Una recomendación clínica es que no hay que abrir el ojo mucho porque puede ser muy sutil el reflejo, entonces pues hay que tener mucho cuidado al evaluar este reflejo. Otro de los reflejos pues es el oculocefálico, el que se conoce como la maniobra de los ojos de muñeca. Este nos evalúa la integridad del tronco cefálico, su porción, digamos, media. En este, cuando intentamos realizarlo, que es realizando un movimiento hacia lateral con los ojos abiertos, pues con las manos, vemos que los ojos permanecen en el medio quietos, como si estuviera pues moviéndose una muñeca literalmente, por eso se llama así. Con este reflejo hay que tener mucho cuidado y es que un paciente politraumatizado puede tener una inestabilidad espinal que, pues, digamos, no nos permite hacer el reflejo. Entonces, en caso de no poder hacer este reflejo, está el óculo vestibular, que es, digamos, mucho más específico que el óculo cefálico. El óculo vestibular también nos evalúa lo mismo que mencioné arriba, la porción media del tronco encefálico. En este, básicamente, la prueba que se recomienda pues, es la prueba calorimétrica con agua fría. Y lo que se hace es instilar por 60 minutos, pero por 60 segundos agua en el oído. Para esto, primero hay que ver que el oído esté patente y que además de esto no tenga, digamos, una enfermedad del oído medio o algo que permita que el agua siga y pues cause un proceso infeccioso o cualquier otra cosa. En esto uno espera encontrar que el paciente durante esos 60 segundos haga un nistagmus que tiene dos componentes básicamente. Uno es una respuesta lenta que va hacia el lado donde uno está estimulando y una respuesta rápida que huye del agua, ¿sí? Lo otro es el reflejo tusígeno. El reflejo tusígeno y el reflejo nauseoso nos van a evaluar la integridad del noveno y del décimo par. Básicamente, pues lo que se recomienda para evaluar, digamos, estos reflejos y que nos dice la integridad como tal de la parte inferior del tronco encefálico, es realizarlo no con el tubo, que es una cosa que hacemos usualmente, que quizá hagamos mal, y es mover el tubo para ver si el paciente hace un reflejo nauseoso. La recomendación en realidad es hacerlo con un hisopo o con un bajalengua, simplemente hacia la parte posterior de la orofaringe y evaluar si el paciente tiene o no el reflejo. Con respecto al reflejo tusígeno, lo mismo podemos evaluarlo a través del tubo metiendo una sonda hasta estimular la carina y evidenciar si el paciente tiene este reflejo tusígeno. Y sobre todo, y por último y menos importante, pues la respuesta motora, que nos evalúa la integridad como tal de todo el tronco encefálico y la integridad hemisférica cerebral. Esto pues haciendo un estímulo nociceptivo y evaluando si el paciente tiene alguna respuesta motora. Acá en resumen vemos cómo pues cada una de estas pruebas nos evalúa la respuesta de cada uno de los pares craneales que mencionamos anteriormente. Vemos el segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo. Vemos cómo podemos evaluar el décimo y el noveno. Entonces, ahora les voy a mostrar un video de cómo se hace esta valoración clínica. Este video pues es extraído de... It's the auditory response by calling the patient's name loudly. Mr. Jones, open your eyes. Rub the sternum. Apply supraorbital pressure or pressure at the temporomandibular joint. Apply deep noxious stimulation to the nail bed and proximally on all extremities. In a brain-dead patient, noxious stimuli should not produce grimacing, facial muscle movement, or a motor response of the limbs other than spinally mediated reflexes. Note that patients with severe peripheral neuropathy or cervical spine cord injury may not have a motor response. To assess for a blink response to visual threat, bring the examiner's hand directly into the center of their field of vision at close range and observe whether they blink. In the case of brain death, this should not elicit a blink response. To test cranial nerves 2 and 3,
Open the eyelids and assess the position of the eyes and size of the pupils. In brain death, the eyes are typically mid-position and fixed. In brain death, the pupils should be in mid-position and typically 4 to 6 millimeters in diameter, but they can be any shape. Small diameter pupils, less than 2 millimeters, are not consistent with brain death and may suggest the presence of medications or toxins like narcotics. Shine a bright light in each eye to test the pupillary light reflex. A magnifying glass helps the examiner identify any evidence of pupillary reactivity. In brain death, the pupils are non-reactive to both direct and consensual stimulation. One can also use an automated pupillometer, although this has not been studied systematically in brain death and should not be used in isolation. Beware that intraocular instillation of mydriatic medications may temporarily render pupils non-reactive. Additionally, ocular or corneal trauma, orbital edema, or anophthalmia may preclude adequate pupillary evaluation, requiring the use of ancillary testing. To elicit the corneal reflex, which is mediated by cranial nerves 5 and 7, apply pressure to the cornea at the border of the iris in both eyes using cotton swab on a stick and monitor for a blink response or more subtle closure of the eyelids. No eyelid movement should be seen in brain death. Be careful not to damage the cornea. Insert a cotton swab into the iris to assess for facial movement. There should be no facial movement. Perform the oculocephalic test, also called the doll's eyes maneuver, only in patients with a stable cervical spine, and make sure the endotracheal tube remains secure during these maneuvers. Open the eyelids and rapidly turn the head side to side. Observe for any eye movement in response to head turning. There should be no movement with brain death. Before performing the oculovestibular test, also called the caloric test, assess the patency of both auditory canals and the presence of intact tympanic membranes. If the tympanic membrane is not intact, instillation of fluid could cause an infection. To perform the oculovestibular test, elevate the head of the bed 30 degrees. Have one examiner hold the eyelids open while a second examiner instills 50 milliliters of ice-cold water into the ear canal using tubing long enough to reach the middle ear while observing the eyes. In a normal patient, the eyes would have a slow component of tonic deviation towards the cold water, followed by a fast component of nystagmus in the opposite direction. Observe the patient for eye movement for 60 seconds, during which the instillation of the cold water should be continuous. Wait 5 minutes for temperature reequilibration before repeating this assessment on the other side. No eye movement is seen in a brain dead patient. The cough and gag reflexes test cranial nerves 9 and 10. To perform these assessments, stimulate the posterior oropharynx on both sides with a tongue depressor or rigid suction device. Stimulate the tracheal and bronchial walls with deep suctioning through the endotracheal tube to the level of the carina. Both gag and cough reflexes are absent in a brain-dead patient. As with the pupillary reflex assessment, ocular trauma, orbital edema, or anophthalmia may preclude full eye evaluation, necessitating the use of ancillary testing. Any patient-initiated eye movement or eyelid movement in response to corneal stimulation precludes the diagnosis of brain death. If the cervical spine is unstable and oculocephalic testing cannot be performed, ancillary testing is not needed, provided that oculovestibular testing, which is more sensitive, is still able to be performed. Ancillary testing is also recommended in persons with injury to the cervical spine because the cough reflex can be absent due to injury to the motor neurons of the phrenic nerve in the cervical cord in this setting. In infants and children, also assess the absence of sucking and rooting reflexes. Otro de los tests que utilizamos es el test de apnea. Básicamente este test nos informa de la función medular, permitiendo que el CO2 se eleve y el pH descienda lo suficiente como para estimular al máximo los centros respiratorios medulares. La ausencia de esfuerzo respiratorio en respuesta a la hipercapnia de la acidosis consisten, dan resultado cuando un paciente no tiene ninguna función cerebral. Básicamente, estas pruebas tienen que tener en cuenta que el paciente debe estar con una estabilidad pulmonar y hemodinámica, porque es una de las pruebas en donde el paciente básicamente puede colapsar y morir.
Esta prueba usualmente solo se puede realizar cuando se tiene una oxigenación asegurada y una prueba pues que básicamente solo se puede hacer en cuidado intensivo. La prueba, ¿cómo se hace? Básicamente cuando ya se ha establecido que el paciente tiene todo lo mencionado bien, se preoxigena hasta niveles superiores de 200 milímetros de mercurio, se desconecta temporalmente del ventilador y se observa qué pasa con el paciente. Todo esto mientras pasivamente va a tener una difusión de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Se observa durante 10 minutos, se observa si el paciente presenta algún signo de esfuerzo respiratorio y si no hay, en el cortado de esos 10 minutos, se toman unos gases arteriales evidenciando que la presión parcial de CO2 está al menos por encima de 60 milímetros de mercurio o que está por 20 centímetros más por encima de la línea de base que tenga previo. Pues hay que tener unos gases arteriales previos al procedimiento. Otras pruebas complementarias, básicamente, la determinación de la muerte encefálica debe, repito, hacerse de manera clínica, pero es necesario usar pruebas complementarias cuando, por ejemplo, no se puede evaluar el paciente. Un ejemplo, un paciente que tenga un traumatismo facial tremendo, que tenga la cara totalmente inflamada, pues uno no va a poder evaluar muchas cosas. Anteriormente se utilizaban las pruebas eléctricas como el electroencefalograma, pero pues ya se sabe hoy en día que las directrices pues, que mandan y las guías internacionales no recomiendan porque pueden haber, digamos, muchos falsos positivos, confundiendo así pues el diagnóstico. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Básicamente estas tres que voy a mostrar acá, y es la angiografía. Es una prueba pues que ha sido utilizada durante mucho tiempo, pero que pues, es una prueba que requiere bastante trabajo, se asocia a un riesgo de nefrotoxicidad por el uso de los... ¿de los qué? ¿Cómo se llama esto? Bueno. Medios de contraste. De los medios de contraste. El Doppler transcraneal es otra prueba que está mundialmente aceptada, pero pues tiene la desventaja que es operador dependiente, depende de la curva de aprendizaje de quien la esté haciendo. Y además de esto tenemos la gamografía de perfusión con tecnesio 99 que permite pues tener también una especificidad similar a la que tiene la angiografía. Entonces vemos acá un ejemplo de una angiografía de un paciente. Este paciente tenía 74 años y una pues, lesión traumática cerebral que clínicamente ya tenía pues, signos de muerte encefálica. Entonces vemos en la imagen A como la inyección de 30 mililitros de contraste sobre el arco aórtico pinta pues todo el sistema carotídeo común y vemos cómo inicia pues la carótida externa y sus ramas pues a pintarse. En la imagen B vemos 10 segundos después de la inyección cómo el contraste pues se propaga básicamente pues por las partes extracraneales de la carótida interna, donde vemos pues, las cabezas de las flechas aquí. Y en la parte C vemos como después de 15 segundos de la inyección solo ha pintado algo del seno cavernoso, pero pues vemos que el resto de la circulación cerebral dependiente del sistema carotídeo interno pues no está pintando y es consecuente pues con una muerte encefálica. Otra de las pruebas pues es el Doppler. Vemos en la imagen a un paciente que tiene múltiples hematomas, tiene un hematoma subdural agudo, un hematoma intraparenquimatoso con un efecto de masa pues, bastante considerable, con N-sulfalcina asociada, en donde se le practica un Doppler, y básicamente lo que nos muestra la imagen B es un Doppler que tiene un patrón que se llama un patrón reverberante, donde vemos un flujo sistólico retrógrado, que es consecuente pues, con el diagnóstico de muerte encefálica. Y por último, la prueba que mencioné de tecnesio 99, donde vemos dos signos pues, que son pues, bastante llamativos, y es un signo que se llama el signo del cráneo hueco, como pues, ven que nada capta allí. Básicamente la función de la gamografía, como habíamos revisado la vez que revisamos pues, la parte nuclear, pues se encarga de que con el radiotrazador algunas pues, de las células metabólicamente activas pues, lo capten. Pues en este vemos que ninguna célula cerebral capta el radiotrazador, y otro signo pues que llama la atención es esto, y es que pues existe digamos una hipercaptación en la nariz y se llama pues el signo de la nariz caliente, que ambos signos son concluyentes para muerte encefálica. Básicamente esto era lo que quería comentar hoy. Este cuadro es de Gustav Klimt, se llama La muerte y la vida. Lo hizo en 1910, de hecho se ganó un premio muy importante en Roma. Es muy curioso porque este cuadro no presenta pues una muerte como personal, sino una alegoría que mira la vida como con una sonrisa maliciosa. Vemos acá la cara de la muerte.
básicamente, para concluir, la muerte puede arrebatar a los individuos la vida, pues la vida misma como tal. La humanidad en su conjunto siempre eludirá su alcance. Básicamente se puede decir que nunca estamos preocupados por la muerte, pero la muerte siempre está allí acechándonos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Juan Camilo, muchas gracias. Muy interesante, muy completo, muy actualizada la revisión y el caso clínico. Yo quisiera hacer un ejercicio para José y después para Juan Camilo, y es básicamente relacionado con el tema de la forma como se le da la información a la familia. Generalmente, para los familiares, el estar muerto es cuando se ha cesado el latido del corazón. Y como en estos pacientes, en esta condición clínica, el corazón aún tiene algo de funcionamiento, eso genera confusión generalmente para los familiares. Entonces, la pregunta, José, es ¿cómo le diría, José, a un familiar de un paciente o una persona que está en muerte encefálica que esta persona está en esta condición? ¿Cómo abordaría este tema a los familiares? Pues, en primer lugar, preguntarles como, bueno, ¿cómo lo ven en este momento? Abordar como la noción que ellos tienen en este momento. En segundo lugar, explicarles cómo fue el cuadro, lo que nosotros, las actitudes que nosotros tomamos desde el punto de vista terapéutico y diagnóstico. Y tercero, pues ya abordaría la noticia como tal, como de, ahora acá hay un problema, a pesar de que estructuralmente el resto de sus órganos puede que estén funcionando intactos, estén funcionando bien. El cerebro, que sería el maestro de la orquesta, no está indemne, está lesionado severamente. Existe la posibilidad de que no se logre recuperar de esto, que vamos a revisarlo en este momento, a ver qué tan comprometido está el parénquima cerebral, pero que nos tiene muy preocupados y un poco pesimistas o bastante pesimistas. Ella procedería a realizar la evaluación y les diría, creo que ustedes lo pueden apreciar como yo, definitivamente no hay reacción, creo que el diagnóstico adecuado para este momento sería este y procedería a que ellos puedan expresarse las dudas y preguntas. Gracias, José. Juan Camilo, ¿tendrías alguna apreciación adicional? ¿Cómo abordar esta definición a la familia? Bueno, dos cosas para mí muy importantes es que uno tiene que asegurarse que la gente entienda el contexto. O sea, mostré los números y yo creo que es muy importante decirle y ser muy sincero con el familiar y decirle, mire, la lesión que tuvo su familiar es muy grave. Le explicaría por qué es grave. Eh, le podría uno, digamos, respaldarse los números y decirle, mire, de 90 personas de 100 personas que les pasa esto, 90 pues van a fallecer porque es una lesión muy grave, está comprometiendo la estructura que nos dicta quiénes somos, qué hacemos y cómo funcionan las partes de nuestro cuerpo. Mm, Sería, digamos, lo más coloquial posible para tratar de que el paciente entienda, siempre siendo o tratando de ser compasivo. Eh, no hay que quitarle la ilusión nunca a las personas. Pues uno tiene herramientas acá en nuestra cultura como para apoyarse en cosas religiosas o en muchas, digamos, otras estrategias, pero tratar de ser lo más sincero posible. Un ejemplo, cuando yo en mis pacientes hago los diagnósticos de muerte encefálica, siempre les digo, mire, tiene una lesión muy severa, la caja de herramientas, que es la que le ayuda, la caja de cambios de nuestro cuerpo está dañada y es una lesión que no es reversible. Lo más probable que suceda durante las próximas horas o días es que fallezca. Está con signos vitales, pero porque está conectado a todas estas máquinas. Entonces, creo que con eso me ha ido bien, los pacientes entienden, luego pues termino diciendo, ¿tiene alguna duda, tiene alguna pregunta? Y creo que con eso uno puede tener, digamos, una mejor cercanía a decirle la realidad de lo que va a suceder o lo que ya sucedió, porque en realidad es un hecho, está muerto, legalmente está muerto. Entonces,
pues creo que ese es el actuar, es correcto. Sí, Juan Camilo, muchas gracias. Yo creo que está bien ese abordaje. Simplemente al final la recomendación es nunca hablar sobre trasplante, eso no nos corresponde ni a los neurocirujanos ni al neurólogo tampoco. Eso es un criterio de otro grupo de expertos. No, nosotros no tenemos que dar esa opinión a los familiares. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, doctor. Bueno, creo que no hay más comentarios. Juan, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, feliz tarde.